El tema es cómo edificar mi familia. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que la unción de tu Espíritu Santo no falte sobre mi cabeza, porque sé que la vida de tus hijos y de tus hijas no va a ser edificada de acuerdo a mis talentos o mis habilidades o mis conocimientos, sino de acuerdo a tu Espíritu Santo, porque está escrito que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y hoy clamo a ti porque tu Espíritu Santo ministre al corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que cada uno de nosotros podamos adquirir la fe y las virtudes que se requieren para edificar una familia, o para edificar nuestra casa o nuestra vida delante de ti, y nunca sea destruida, y nunca se caiga, nunca se deshaga la familia. Dios, te suplico que obres con tu Espíritu Santo para que cada uno de tus hijos que estamos aquí, y aún los que van a recibir este mensaje por YouTube, Señor, reciban esa sabiduría y esa prudencia que se requiere para edificar una familia de acuerdo a tu voluntad. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo edificar mi familia? Es lo mismo que decir cómo edificar mi casa. Es lo mismo que decir cómo evitar que mi familia sea destruida. Y es una pregunta que nos debemos hacer antes de casarnos, o que le debimos de hacer a Dios antes del matrimonio. Señor, ¿me voy a casar?, sería la pregunta. Y antes de hacerlo, quiero que me digas qué necesito hacer o qué necesito tener para edificar mi familia y nunca sea destruida. Pero bueno, muchos ya estamos casados y muchos no. Los ya casados le debemos de preguntar a Dios cómo edificar a mi familia o casa, o cómo cuidar que mi familia no sea destruida, si es que no lo hicimos. Lo mismo le tienen que preguntar a Dios los que no están casados, pero esperamos que algún día se casen. Algunos están, yo creo, por casarse. No lo sé quiénes estén aquí que están por casarse. Pues antes de pensar en el casamiento, en el matrimonio, yo creo que tienen que orar y tienen que decirle al Señor: Señor, ¿cómo debo de edificar mi familia? Yo quiero formar una familia, yo quiero casarme un día, pero quiero que tú me digas cómo hacerlo. La mayoría no lo hacemos o no lo hicimos. Y una vez que ya le hayamos preguntado a Dios cómo debemos de edificar la casa o familia, o cómo evitar que sea destruida mi casa o familia, entonces nos tenemos que poner a leer o escuchar su palabra, la Biblia, y por medio de ella nos dice y nos dirá lo que debemos de hacer. Como en este caso nos dice por medio del libro de Proverbios, capítulo 24, verso 3. Si le preguntamos, Él nos diría y nos contestaría con esos versículos. Pero es una vez que le preguntamos: Señor, ¿cómo edificar mi casa? ¿Cómo edificar una familia? Tenemos que leer la Biblia y escuchar la Biblia. Y una vez que la escuchamos o la leamos, seguramente que el Señor nos va a llevar precisamente a este libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 3, que dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Mujeres u hombres que están casados o se van a casar, tienen que preguntarle al Señor y tienen que investigar y estudiar profundamente la Biblia para mirar cómo van a vivir todos los días de su vida. ¿Qué deben de hacer para que su casa nunca sea destruida? ¿Cómo debe de portarse la esposa? ¿Cómo debe de portarse el esposo para que su matrimonio nunca se vea en peligro de divorcio o de destrucción? Y una vez que le preguntan a Dios y Dios les dice,
ustedes y yo tenemos que hacer lo que Él dice. Él dice ahí que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Dos virtudes que se adquieren leyendo y oyendo la palabra del Señor. Esas virtudes no las va a encontrar en la primaria, en la secundaria, ni en el kinder. Esas virtudes se adquieren en el templo o se adquieren cuando usted se pone a leer la palabra del Señor, con las cuales se edifica la casa. Casa igual a familia. Permítanme expresarlo así. Son dos materiales insustituibles. Son dos virtudes que deben de tener todos los miembros de una casa o familia: sabiduría y prudencia. ¿La tiene usted? ¿Tiene la sabiduría? ¿Tiene la prudencia? ¿Ya adquirió esas dos virtudes? Si no las tiene, póngase a leer la Biblia. Crean lo que dice la Biblia acerca de esas dos virtudes y luego póngalas en práctica. Estas dos virtudes las deben de tener todos los miembros de una casa o familia. Si apenas se casaron, tanto el esposo como la esposa tienen que adquirir esas dos virtudes, como leyendo la Biblia diario y oyendo la Biblia constantemente, porque de esa manera van a crecer en la fe y luego a la fe le van a añadir la virtud de humildad, como lo vimos hace 8 días, pero también le va a añadir la virtud de ser sabio y de ser prudente. Dice Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Y ese versículo aplica también para los varones. El hombre sabio edifica su casa, mas el necio con sus propias acciones o manos la destruye. Repito, todos los miembros de una casa o familia deben de tener estas dos virtudes. Digo todos los miembros de la familia porque cada uno tiene que poner de su parte para que la familia no se destruya. Si la familia se forma de dos recién casados o que ya tengan algunos años de casados, pues cada quien tiene que poner de su parte lo que sea necesario para que su casa o familia no sea destruida o no se caiga. Si ya hay hijos, estos también pueden y deben de aportar lo que les corresponda, para que no se les caiga el cantón, como dicen por ahí. Tanto el hombre como la mujer tienen que tener la virtud de ser sabios y prudentes y enseñar a sus hijos a ser sabios y prudentes desde su corta edad. Ahora, si ya no son de corta edad, ya son grandes, pero no conocían la palabra y apenas están conociendo la palabra o conocieron la palabra ya grandes, pues no importa. A partir de que se convierten a Cristo, tanto papá y mamá tienen que ponerse a leer y oír la palabra del Señor para que de esa manera adquieran la virtud de ser sabios y ser prudentes. Y a los hijos, si ya están mayorcitos, ellos también tienen que estar escuchando y leyendo la palabra de Dios para que adquieran la virtud de ser sabios y prudentes. No se trata de venir y adquirir una religión, se trata de venir y alabar y escuchar la palabra para que adquiramos las virtudes que han de servir para que formemos familias poderosas, llenas del Espíritu Santo, que el diablo no pueda destruir nunca. Entonces tenemos que enseñar también, tanto el papá y la mamá tenemos que tener esas dos virtudes, pero también las tienen que tener nuestros hijos para edificar una familia o una casa y esta no se caiga, pero no con la sabiduría y prudencia del mundo o propia de cada quien, sino con la sabiduría y prudencia que nos enseña Dios por medio de la Biblia. Hay gente que no conoce la Biblia, pero tiene pero tienen sabiduría y tienen alguna prudencia, y esa sabiduría, esa prudencia es de acuerdo al mundo y de acuerdo a ellos mismos. Pero nosotros debemos de tener la sabiduría y la prudencia que viene de la Biblia. Por ello es muy importante que tanto papá
como mamá leamos la Biblia y la escuchemos con perseverancia y la tomemos con el respeto que se merece y la creamos. Porque hay quienes la leen y no la creen, hay quienes la oyen y no la creen. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque escuchan la palabra en donde Dios les habló acerca de algo que deben de corregir y no lo corrigen. ¿Qué quiere decir eso? La oyeron, la leyeron, no la creyeron, por eso no la aplican. Tenemos que leerla, oírla y creerla con el respeto que se merece, porque no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Es el poder de Dios que necesitamos para enfrentar y resistir los problemas y necesidades y ataques de que es o será objeto la familia. Ninguna familia está, una vez que se casan dos personas, esas personas empiezan a formar una familia y ninguna familia está exenta de enfrentar problemas, de enfrentar pruebas, situaciones que podrían hacer que su matrimonio se vaya a la basura. Puede quedarse el esposo, de pronto el esposo antes de casarse es bien trabajador y tiene una buena chamba y gana bien, y de pronto pierde la chamba y no haya, y se le cierran todas las puertas y no haya trabajo. Y algunas mujeres a lo mejor dicen, no, pues me voy a separar de esto, ¿no? Yo me casé con él porque ganaba bien y ahora resulta que ya no trabaja y no encuentra trabajo, y muchas veces por eso se divorcian o se va a la basura. No estamos exentos, ninguna familia, de pasar por pruebas como la pérdida de un trabajo, o como que de pronto se te enferma la esposa, tienes un mes, tienes 5 años de casado, 3 años, y la señora se te enferma. Y eso, si tú no estás lleno de la palabra del Señor, si tú no tienes la virtud de ser sabio y prudente, ¿qué haces? La dejas y te buscas otra. O la cuidas y te estás acostando con otra por allá sin que ella se dé cuenta. No estamos exentos de pasar por esos problemas, de que se te enferme la esposa, apenas recién te casaste, o unos años después o varios años después se te enferma la esposa o se enferma el esposo. O se enferman los papás y los hijos, ¿qué hacen? Pues es cuando los hijos tienen que ser sabios y prudentes, actuar con sabiduría y prudencia, y eso les va a llevar ¿a qué? A tratar a papá y a cuidarlos, aunque estén enfermos, bañarlos si es necesario, estar al pendiente de ellos. Hoy por ahí nuestra hermana Ana Gil nos manda intenciones de oración por sus papás y la vemos que anda con ellos, va al seguro, los trae aquí, se los lleva a su casa, los anda cuidando, y también tiene que atender a su esposo y a sus hijos, pero a sus papás veo que les da una atención especial. No estamos exentos de pasar por todos esos problemas, necesidades, escasez, enfermedad. Y por eso es muy importante tener esas dos virtudes, de ser prudentes y sabios. De esa forma, y sabios de acuerdo, prudentes y sabios de acuerdo a la palabra del Señor. De esa forma, si tanto el esposo como la esposa y los hijos adquieren esas virtudes, de esa forma se evitarán los reproches familiares del por qué se han de hacer las cosas como tú quieres. Porque a veces hay esposas que podrían reprocharle al esposo, oye, todo lo haces siempre como tú quieres, nunca me tomas en cuenta. O el esposo le podría reprochar a la esposa, bueno, tú haces lo que quieres, nunca me pides permiso. Entonces, para evitar ese tipo de reproches, tenemos que ser prudentes y sabios de acuerdo a la Biblia. Porque las cosas en una familia cristiana se han de hacer como Dios manda. No se hacen como quiere el papá o la mamá o el hijo o la hija, sino como Dios dice y manda. En casa, si hay alguna situación, platicamos qué dice Dios.
Y si Dios me está mostrando y si mi esposa me muestra que estoy en un error, lo platicamos sin problema, perdón y lo corrijo. Si ella está bien en lo correcto, yo digo perdón y me corrijo, es en serio. Pero si está mal, también le hago mirar, tú tienes que corregirte en esto. Y de pronto, de un día para otro, nos ven que cambió la cosa, todo está bien. Y todo eso se tiene que ir corrigiendo conforme surja la situación que se tenga que corregir. Porque en una casa o en una familia, quien manda es Dios. Hay nada de que el esposo quiera imponer su autoridad con prepotencia sin cumplir con sus deberes. Hay nada de que la esposa quiera agarrar el mando de la familia y no cumple tampoco con sus deberes. Hay nada de que el hijo quiere hacer lo que quiere. No, mi hijo, la Biblia dice cómo te me vistas. La Biblia dice cómo te debes de arreglar. La Biblia dice cómo debes de hablar. La Biblia dice cómo debes de ser en la escuela. La Biblia dice cómo debes de ser conmigo y con papá. ¿Y cómo me debes de contestar? Si contestan contrarios a la Biblia, está actuando imprudentemente. A ese chico, a esa chica, a esa familia se le puede mover el piso y hay peligro de que esa familia sea destruida. Vamos a ver qué dice Proverbios 3:5. No lo digo yo le estoy dando lo que dice la Biblia. Lo único que me da a mí la seguridad de que ustedes reciban algo de Dios y tengan bendición es lo que dice la Biblia. Así que papá, mamá, tú tienes que saber lo que dice la Biblia y tienes que aplicar a tu forma de vida lo que dice la Biblia. Si tú haces lo contrario, está en peligro tu familia. En cualquier momento se te puede caer. Proverbios 3:5 dice el Señor: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Luego dice el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Estamos hablando de la prudencia que debemos de tener tanto el hombre como la mujer y los hijos, para que una familia no sea destruida, para que una familia esté bien edificada y cuando vengan problemas o situaciones, la familia se mantenga firme sin sufrir daño alguno, y va a mantenerse así siempre y cuando seamos obedientes a la palabra. Aquí el Señor nos dice por medio de Proverbios 3, 5 y 7, no te apoyes. Dice: fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y en el verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Ahí está la respuesta. ¿Cómo edificar una familia? Con sabiduría y prudencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la edifiques viviendo y haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. En otras palabras, dice Dios: si confían en mí y creen a mis palabras, no tienen por qué hacer las cosas conforme a su prudencia y no se crean más sabios que yo. Obedézcanme y hagan lo que yo les digo, porque entonces, dice el verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios quiere que ustedes y yo seamos sabios de acuerdo a su palabra, seamos prudentes de acuerdo a su palabra. En otras palabras, hagamos todo de acuerdo a su palabra, porque eso va a ser medicina al cuerpo, refrigerio para los huesos y traerá bendición. Porque también dice Deuteronomio 28: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y la pusieres en práctica. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito será el fruto de tu vientre. Bendita será tu arteza de amasar, benditos serán tus animalitos. Hasta las plantas, dice el Señor, que van a ser benditas si tú actúas de acuerdo a la sabiduría y la prudencia de Dios.
Para eso les fue dada la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y para ello nos fue dada la Biblia hoy en día. Usted tiene Biblia. Hoy me ha estado moviendo el Señor a pararme en lugares donde les digo a las personas: me permiten 10 minutos, les quiero dar un tema acerca de lo que es la Biblia y lo importante que es la Biblia. Y entonces les empiezo a decir: miren, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz del Espíritu Santo, fue escrita por 40 hombres, y les digo que el nombre de los que la escribieron, porque empezamos con Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, después seguimos con, les explico, David escribió casi la mitad de los salmos, el Salomón, hijo de David, escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, luego siguen los profetas mayores, los profetas menores que escribieron esos libros, luego siguen los apóstoles. Todo el Antiguo Testamento lo escribieron los apóstoles. No eran hombres comunes y corrientes, eran hombres que Dios escogió para escribir su palabra. Y se divide en 2 partes: Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento 39 libros, Nuevo Testamento 27. Escrito el Antiguo Testamento en hebreo y pequeñas partecitas en arameo, y el Nuevo Testamento en griego y pequeñas partecitas en arameo. ¿Para qué fue escrita y para qué nos fue dada? Segunda de Timoteo 3:15 y 16 dice el Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Termino diciéndoles: ¿tienes una Biblia? Sí. Léela y aplícala. Dios te quiere bendecir. Nos vemos luego. Si quieres aprender algo más, te esperamos en el Centro Cristiano. Es gratuito. Para eso le fue dada la palabra de Dios al pueblo de Israel, y para eso le fue dada una Biblia a usted y a mí. Para ello nos fue dada la Biblia hoy en día a nosotros también, para no apoyarnos en nuestra propia prudencia, para no ser sabios en nuestra propia opinión, sino en la de Dios, y tengamos las bendiciones que Dios promete a los sabios y prudentes. Entre los mandamientos de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel en aquel entonces, y hoy a ustedes y a mí, están los deberes y comportamientos que corresponden a cada quien en una familia. A través de la Biblia Dios dice cómo debe de ser la esposa, cómo debe ser el esposo, cómo deben de ser el hijo y la hija. Es una forma de vida, no una religión. Vamos a mirar qué dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos del 5 al 6. ¿Qué problema hay cuando en la familia que usted está formando el esposo no quiere sujetarse a la palabra? El esposo se emborracha, dice groserías, hace lo que quiere, pero quiere que el esposo y los hijos sí sean obedientes. ¡Qué problemón! ¿Verdad? Cuando un esposo es así, ¿hacia dónde está llevando a la familia? Al infierno. Grave sería que, conociendo la palabra, haya esposos que se estén comportando así, contrarios a lo que Dios dice en su palabra. Es grave también que haya esposas que hagan lo contrario a lo que Dios les dice por medio de la Biblia. Eso es lo grave. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 4, del 5 al 6. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. De nada les servirían los mandamientos al pueblo de Israel y a nadie desde aquel entonces
Y de nada nos servirían esos mandamientos y estatutos hoy en día a ustedes, a mí, si no la tomamos como la forma de vivir de la familia. La familia debe ser bíblica al 100. Siempre he considerado o me han considerado como exagerado, pero desde que me convertí a Cristo dije al 100. Biblia al 100, hay que vivirla en el trabajo, y en el trabajo tienes que ser puntual, tienes que ser honesto, tienes que ser buen trabajador, tienes que ser prudente y no andar hablando de tu patrón. En el trabajo tienes que ser luz. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz, ¿no? Eso es ser bíblico al 100. Vosotros sois la sal de la tierra, que sirvas para que con tu testimonio otros dejen de pecar. Esa función cumple la sal de la tierra, frenar el avance de la corrupción. Un cristiano debe de frenar ahí donde esté el avance del pecado. Si allí en tu trabajo hay un montón de mujeres chismosas, mentirosas, que toman y fuman, tú con tu ejemplo vas a influir en ellas para que no tomen y fumen. Dios nos llamó a ser sabios y prudentes, a ser bíblicos al 100. Que se diga, ay, esa hermana es bíblica. ¿Por qué? Porque toda la Biblia y toda la Biblia y siempre la Biblia y siempre la Biblia. Es que la Biblia dice, y para todo dice, la Biblia dice. Si vamos a hacer algo, ella revisa si la Biblia dice, entonces si lo hace, si no, no lo hace. Esposos también tienen que ser bíblicos al 100. En casa llegan un esposo bíblico que hace, ora. Un esposo bíblico que hace, alaba a Dios, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos. Un esposo bíblico que hace cuando sale a la calle, se cuida de no andar mirando a otras que no son su esposa. Una esposa bíblica que hace, se cuida de no andar hablando, de no andar de chismosilla. De nada le servirán los mandamientos a nadie desde aquel entonces y hoy en día tampoco, si no se tomaban y tomamos como una forma de vida, de vivir, si no la tomamos como la forma de vivir de la familia. Por eso les dije que tenemos que ser bíblicos. Yo me acuerdo de un jugador que era de la América, creo, se apellidaba de los Santos, creo que le decían el bíblico. ¿Por qué creen que le decían? Porque daba testimonio de ser cristiano. Otro hombre también famoso de fútbol que fue del Tigres, creo, Torres Nilo, también fue bíblico, aunque él reconoce después que cayó en pecado, pero eso le sirvió para humillarse delante de Dios y corregirse. Hoy en día otro hombre que se dice ser cristiano o nos han dicho que es cristiano es Jiménez, que está triunfando por allá en Europa, y siempre que mete un gol pues se pone a orar, ¿no? O se pone de rodillas y dice, a ti, Señor, creo que le dice a Dios, a ti la gloria, ¿sí? Entonces nosotros fuimos llamados y nos dio Dios la Biblia para que la vivamos, para que de esa manera la apliquemos en nuestra forma de vida como familia, empezando en casa y después siendo ejemplo al mundo, ¿no? Siendo luz a los que no conocen la palabra, o siendo la sal en medio de aquellos compañeros y compañeras que andan mal, para que se frenen. Dios les dijo y nos dice en el versículo 6 de Deuteronomio 4, volvemos a leerlo, dice ahí, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahora se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, síguelos al pie de la letra, por eso les dije hay que ser bíblicos, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán,
qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Dios le dijo a su pueblo, y hoy en día a ustedes y a mí: pónganlas en práctica, sean bíblicas, porque esa es su sabiduría e inteligencia, para que sean reconocidos como un pueblo o una familia sabia y prudente. Ahí en tu colonia te deben de conocer como una familia sabia y prudente, porque miran tu testimonio, miran tu ejemplo. Si todavía no lo están mirando, sigue dando buen ejemplo, sigue dando buen testimonio, sigue haciendo las cosas de acuerdo a la sabiduría de Dios y a la prudencia de Dios, y un día esas personas que te conocen y que te rodean van a decir: esa familia es una familia sabia y prudente, porque ven tu ejemplo. No es tan fácil. A veces tarda un tiempo para que pueda alguien reconocer que eres sabio y prudente o sabia y prudente. No es tan fácil. A veces pasa un tiempo, y durante ese tiempo, si tú estás dando buen ejemplo, si tú estás siendo esa luz, ese ejemplo para esos, entonces esa gente después dice: ese es sabio y entendido, ese es sabio y prudente, o esa señora es sabia y prudente. Pero si te ven hacer cosas indebidas, van a decir: esa señora es bien hipócrita. ¿Ves ese pastor que es un hipócrita? ¿Ves esa hermana o ese hermano? Es bien hipócrita. Yo lo veo que pasa al templo y va al templo y se congrega ahí, pero yo le he visto cómo pelea y discute, y veo cómo se pone de bravo y de brava con cualquier persona. O si te han visto tomar, van a decir: ese es bien borracho. Dios le dijo al pueblo de Israel y a ustedes y a mí, al darnos la Biblia y darnos sus mandamientos, dice ahí: síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Cuando nosotros los pongamos en práctica, los que nos conozcan dirán: qué matrimonio tan sabio y tan prudente es ese matrimonio, es esa familia. Dios le dijo a su pueblo, y hoy en día a ustedes y a mí: póngalas en práctica, porque es su sabiduría e inteligencia, para que sean reconocidos como un pueblo, una familia sabia y prudente. Desde que Dios le dio su palabra a su pueblo, dejó en claro que el principio bíblico que demuestra que un pueblo o nación o papá o mamá o hijo o hija es sabia y prudente es su obediencia a Dios. No hay otra forma. Obediencia. El ejemplo tenemos de Abraham, y podemos encontrar un montón de ejemplos. Abraham, al cual Dios le dio un hijo en plena vejez, y después le dijo: ahora quiero que lo mates y me lo ofrezcas como una ofrenda quemada. Y Abraham lo iba a hacer. Qué prueba tan difícil, ¿no? Abraham, su esposa Sara, no podían tener hijos. Y le pidieron, y Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener hijos, y cumplió con su promesa de darle hijos a la edad de ¿qué? De 91 años Sara, y Abraham 100. Ya estaban viejitos. Y luego les da el hijo, nace su hijo, crece su hijo, y le dice Dios: ahora Abraham, quiero que subas al monte Moria, hagas un altar, lo pongas sobre el altar, lo mates y me lo ofrezcas quemado en leña. Es holocausto, eso es ofrenda quemada. Ofrécemelo en holocausto, que lo matara y que lo pusiera allá arriba y que se lo ofreciera a Dios. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Obedeció o no obedeció? Fue obediente. Fue obediente, dice ahí en Génesis capítulo 22, 11 y 12, que entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice el verso 12 que el ángel de Dios le dijo: no le hagas nada al muchacho, porque ahora conozco que me temes. En otras traducciones de la Biblia, la palabra temer significa obedecer. Así que en otras palabras, y de acuerdo al contexto bíblico, dijo Dios a Abraham: ahora sé que eres sabio y prudente porque me obedeces. Así es que sabio y prudente es aquel que obedece a Dios. El que no obedece a Dios es necio e insensato y falto de inteligencia. Job 28:28 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temor a Dios es obediencia. Principio de sabiduría, obediencia. Principio de prudencia, obediencia. Principio de humildad, obediencia. Principio de cualquier virtud, obediencia. Eso significa ser prudentes, sabios y prudentes. Dios le dijo, en otras palabras, repito, y de acuerdo al contexto: ahora sé que eres sabio y prudente porque me obedeces. Así se edifica una casa o familia, o así se cuida para no ser destruida, con la sabiduría y prudencia que Dios nos da por medio de su palabra, la cual se demuestra con obediencia, haciendo o viviendo de acuerdo a su palabra, tratando a los demás como Dios dice que tratemos a la esposa o al esposo, que tratemos a la esposa o la esposa al esposo, los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Cómo tratas a tu esposa, varón? Tienes que tratarla bien. ¿Cómo tratas a tu esposa, varona? Tienes que tratarlo bien. ¿Cómo tratas a tus papás? Los que son hijos e hijas, ¿cómo les responden? ¿Cómo eres? Porque a veces los hijos contestan como si estuviera hablándoles cualquier persona o algún extraño. No, hombre, le contestan más bonito a los extraños que a papá y a mamá. Papá y mamá les puede decir: hija, ¿me ayudas esto? Ay, mamá, no estés, ay, estoy haciendo esto. No, ahorita no, mamá, no te pases. Déjame ver mi telenovela. Ya no son telenovelas, déjame, estoy viendo aquí el TikTok, el YouTube. No, mamá, me habías de ver, no. ¿Cómo contestan los hijos a papá y a mamá? ¿Cómo se comportan con ellos? Tenemos que mirar ahora cómo tratamos a los hijos. También eso habla de sabiduría y prudencia. ¿Cómo tratas a tu hijo? Necesitamos ser bien sabios y bien prudentes con los hijos, porque ellos están creciendo, ellos están estudiando y tienen carrera y todo, y wow, tienes que ser muy sabio y muy prudente como para poder hablar con ellos y tratar de hacerlos entender qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Son dos virtudes o materiales necesarios para edificar la casa o la familia: sabiduría y prudencia, de acuerdo a la palabra de Dios y no la propia. ¿Qué es la prudencia? Es la virtud de hacer las cosas con cautela y para no dañar a otros y a uno mismo. Es la virtud de saber callar o de hablar solo lo que edifica. Bíblicamente, la prudencia es hacer y hablar las cosas de acuerdo a como Dios dice, conforme a su sabiduría o prudencia y no la propia. Proverbios 3, versículo 5 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Eso quiere decir que tanto la sabiduría como la prudencia debe de ser la de Dios, y es hacer las cosas de acuerdo a su palabra. El hombre prudente o mujer prudente es él o la que hacen las cosas con la sabiduría de Dios, conforme a su palabra. Dios le dijo a su pueblo: esta es tu sabiduría y tu prudencia. ¿Cuál? La Biblia. Esta es tu sabiduría y tu prudencia. Aplícala, ponla en práctica. Y nunca le digas exagerado a alguien que te está diciendo:
La Biblia dice, nunca llames exagerado a nadie que está duro y dale. La Biblia dice, ¿por qué? Porque tendemos a olvidarnos de la Biblia y tendemos a hacer cosas y hablar cosas que no debemos. Alguna vez empiezo a platicar con mi esposa de alguien, pues no lo platico con ella para dañar a la persona, pero ella me dice, no, pero no es así, porque no debes de pensar así. Y luego me llevan precisamente a lo que dice la Biblia. En esto pensad, en lo bueno, lo amable y lo puro de los demás, no en lo malo que tienen los demás. Eso es prudencia. Pero ella me la aplica, y cuando ella le está ganando, pues yo se la aplico, y cuando se la aplico me regocijo, como se regocijan ustedes cuando se la aplican al esposo. No se burla uno, ¿no? Ni tampoco, pero pues nos ponemos contentos todos, estamos en paz, porque así es como se edifica la familia, así como es como se impide que la familia se destruya. ¿Sí? También Elizabeth nos aplica la Biblia, no, y esa nos la aplica como está estudiando derecho, nos la aplica, no, papá, hay derechos y esta, espérate, tranquila. La Biblia dice, hija, sí, la Biblia dice. Ok, entonces también nos ha ayudado, nos ha hecho observaciones como padres, a mí y a Adriana, y va y se sienta a la mesa y empieza a hablar como muy así tranquililla, y empieza, no hombre, así suavecito, nos da unos trancazones de wow, está bien hija, perdónanos, como muy así, como que no nos llegó muy duro, pues nomás le dice, sí hija, está bien, perdona, a lo mejor la regamos ahí, pero está bien hija, gracias. Pero está uno, la carnota que se quiere revelar ante una niña que te está dando una palabra para que te corrijas en algo. Pues eso es, tanto los hijos como el papá y como la mamá, tenemos que estar mirando que estemos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, pensando conforme a la palabra, hablando conforme a la palabra, actuando conforme a la palabra, hasta con los vecinos. ¿Sí? A veces nos llega a decir la hija, ay, ese señor se ve bien pobre, no le podrías regalar algo. Y yo lo volteé a ver al señor, yo no lo había visto. Sí, papá, yo lo he visto, y luego anda recogiendo botellitas y eso, y no pide dinero a nadie. Ah, bueno, ya me dijo mi hija, pues hay que actuar con prudencia. ¿Prudencia qué? Es saber ayudar a la gente de la forma correcta, de acuerdo a la voluntad del Señor, porque hay que ayudar. No siempre la ayuda que damos podría ser prudente, que a veces le das a alguien. Por eso el Señor dice en su palabra que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, dalo en secreto. Eso es ser prudente, y se los he enseñado aquí. Vamos a hacer llegar alguna despensa a alguna persona pobre, entonces póngalos aquí, se los hacemos llegar y les hacemos decir que eso viene de parte de Dios, que lo ofrendaron unos hermanos y lo ofrendan cada año para los pobres. Ellos no te conocen, y a mí a lo mejor me conocen como pastor y a quien la estamos entregando, pero le decimos, esa no es de nosotros, eso lo ofrendaron hermanos, pero ellos no quieren saber quién te lo está dando. Eso es ser prudente. Cuando tú se lo vas y se lo das y así directamente, ofrendando así directamente, muchas de las veces es una imprudencia, porque esa persona después ya no va a buscar a Dios, te va a buscar a ti. Hasta hay que ser prudentes en eso, sabios y prudentes para ayudar a la gente. Y les decía, pues mi hija, pues luego nos hace algunas observaciones bíblicas. Ay, gracias hija, está bien. No, pues está bien, mejor me quedo callado. Aún al necio cuando calla le es tomado como si fuera sabio. ¿Sí? Entonces mejor me quedo calladito y ya hago algo también para que ella vea que sí hice caso, porque eso le va a edificar más a ella y le va a servir a ella para que después ella también haga lo bíblico, y eso me da autoridad para también hablar con ella después. Hija, bíblicamente esto hay que hacerlo. Entonces por eso es muy importante que toda la familia tengamos la Biblia como nuestra forma de vida y la apliquemos en todo lugar y en todo tiempo, porque de esa manera vamos a formar familias prudentes. El hombre prudente o mujer prudente es
el o la que hacen las cosas con la sabiduría de Dios, repito, conforme a su palabra. Dios le dijo a su pueblo: esta es tu sabiduría y tu prudencia. Deuteronomio 4:6, lo repetimos en la Nueva Traducción Viviente, dice: síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones. Vecinas, cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Dios le dijo a su pueblo que pusieran en práctica su palabra para que fueran reconocidos como un pueblo sabio y prudente. Así que todo hombre o mujer o hijo prudente proceden o hacen las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Así es como debemos aún hoy en día edificar nuestra casa o familia, o cuidar que nuestra casa no se caiga o sea destruida. Dice Dios en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 16: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El prudente o la prudente procede o hace todo conforme a la palabra de Dios. El necio o necia mencionado en este verso hace todo lo contrario. Se le dice: no robes, roba; no tomes, toma; no fumes, fuma; no faltes al trabajo, falta; no seas soberbio, es soberbio. Trata bien a tu esposo o esposa y se tratan mal. A los hijos necios se les dice: obedece a tu papá y a tu mamá, y hacen todo lo contrario. Esos son los necios. Los sabios y prudentes son los que hacen todo de acuerdo a como lo dice la Biblia. Una de las causas por las cuales los matrimonios y familias completas se destruyen es por lo que se dicen el uno al otro. Se lastiman con las palabras, se humillan y no paran hasta que llega la violencia física. Dice Dios por medio de Proverbios capítulo 10, verso 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Él o la prudente y sabio o sabia hace todo de acuerdo a la palabra del Señor, refrena su lengua o tiene mucho cuidado de lo que dice y hace para no lastimar o humillar a los demás miembros de la familia. Hermanos, les digo esto, la verdad es que estaba yo revisando este tema y me vi a la mente una familia que trae unos pleitazos tremendos, otra familia que tiene otros pleitazos tremendos, otra familia de por allá que tiene unos pleitazos tremendos, otra de por allá que tiene unos pleitazos tremendos, y conocen la Biblia desde chiquitos. Estoy hablando de familias que tienen 30 o 40 años en el Evangelio. Ya ni me es difícil cuando me toca atender esas familias, ni me es difícil llegar a atenderles, porque nomás volteo a mirar y el Espíritu Santo me empieza a mostrar: ahora entiendo por qué las cosas no están bien aquí. Y sin que me diga nada, me empiezo a decir: a ver, vamos a mirar. ¿Están leyendo la Biblia? De 6 miembros de una casa, la mamá, que es la mayor, me dice, o la abuelita: yo sí la estoy leyendo. ¿Y ustedes? Ay, pastor, no, yo no, ya tiene mucho que no la leo, nomás cuando la llevo al templo. Y entonces le preguntas a los jóvenes de esa familia: no la están leyendo. Ahora entiendo por qué están los problemas. Han tomado el cristianismo como si fuera la religión de la cual salieron antes. Entonces les tengo que explicar ahí. Bueno, ya está. No me cuesta trabajo nada decirles el por qué están las cosas mal. Y les digo: ¿tienen su Biblia? ¿Dónde está su Biblia? ¿No la trajeron a la reunión que tenía yo con su familia hoy? No, pastor, a ver, déjala, voy a buscar, creo que la tengo por ahí. Así me han dicho algunos y algunas. ¿El problema cuál es? No leen, ni oyen la palabra, ni se están congregando. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, que tengamos que estar leyendo y oyendo la palabra de Dios continuamente, y creamos en lo que ella dice, para que hagamos las cosas de acuerdo a la palabra, y de esa manera podamos ser reconocidos como sabios y
prudentes. El verso base de este tema, y en respuesta a los que se van a casar y a los que ya estamos casados, de cómo edificar mi casa o familia para que no sea destruida, dice Proverbios capítulo 24, versículo 3, que es el texto base de este tema: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Por último, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, no hay nadie. Él nos da una parábola que con poquitas palabras nos dice cómo edificar una casa. Yo sé muchas palabras y muchos versos de la Biblia y repetí una y otras veces muchas cosas en este tema, pero el Señor Jesús nada más nos dice en varios versículos cómo se edifica una casa. Vamos a mirar Mateo 7 del 24 al 27. Ahí Él nos dice quién es prudente y sus resultados, y quién no es prudente y sus resultados. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Aquí está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo para quienes queremos saber cómo debemos de edificar a la familia o cómo debemos de vivir para que la familia no sea destruida. Y también nos dice lo que puede suceder si hacemos lo contrario a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. ¿Qué va a suceder con aquellos que hacen lo contrario a su palabra? Su casa va a caer y va a ser grande su ruina. Y los que oyen la palabra y lo obedecen, ¿qué va a suceder? Van a venir golpes, van a venir fuertes vientos, fuertes corrientes de agua, van a golpear contra la casa, pero la casa no va a caer porque está edificada sobre la roca, porque está edificada de acuerdo a la palabra del Señor. Sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia significa obedecer a Dios, hacer todo conforme a la palabra del Señor. Amén. Hoy voy a hacer preguntas. No, nomás voy a hacer una, porque si les hago más después ya no quieran venir. Voy a hacer una pregunta a los varones. Varón, así siendo honesto. A ver, el hermano que está aquí junto de la hermana Ana, aquí lo tengo de apechito. A ver, ¿es usted prudente y sabio? ¿Sí o no? Tú representas a todos, o sea, si es que te atienes a las consecuencias de lo que estás diciendo, porque los hermanos allá afuera te van a estar esperando seguramente. ¿Eres prudente y sabio? ¿Qué pasó? ¿Ya te dio miedo los demás? Siendo honestos, ¿no? ¿Ya oyeron cómo somos los varones? A ver, mi hermano que tiene su playerita blanca ahí, que está con una sonrisa en los labios. De acuerdo a este tema, ¿eres sabio y prudente? A veces sí, a veces no, entonces está vocero. Ya está. Ok. ¿Cómo somos varones? La esposa, ¿cuánto sufre al mirar con nuestro comportamiento? Y tiene que aguantarse, porque hizo pacto delante de Dios con nosotros. A veces eso las detiene, nomás porque hice pacto, voy a cumplir, pero ya no puedo, es bien terco mi marido. Hace lo que quiere, él es el que manda, nunca me toma en cuenta. No, pastor, ¿yo qué se lo llevo para que lo libere? No todos tienen demonios. Entonces, a ver, somos algunas hermanas, de veras, y a lo mejor no de aquí, no
se tienen que aguantar un chorro de cosas de nosotros, que debemos ser bíblicos y debemos ser somos la cabeza y debemos ser el ejemplo, y no lo somos. ¿A dónde estamos llevando a la familia? A la ruina. Hoy voy a preguntar a las mujeres ahora. Aquí tengo una de apechito, aquí no le voy a preguntar a nadie de ustedes. A ver, ¿están siendo sabias y prudentes? La neta del planeta, como me dijo una hermana que trajeron por aquí en silla de ruedas desde por allá de por Tepito, y hablaba, no, mi papá era el rey del pollo en Tepito, y no, hombre, él era la neta del planeta, y yo hablo la neta del planeta, pastor. Ok, ya nos contagió. Ok, la neta del planeta, hermanas, ¿son sabias y prudentes? O sea que están ceros. Usted habló por todas, se cuida de todas. Ay, hermana, ¿por qué hablaste? Te hubieras aguantado. Sé prudente y no hubieras hablado. Ok, ahí está. Sabias y prudentes. ¿Son sabias y prudentes? Ya la hermana María habló por todas. ¿Están de acuerdo? Dijo que sí, pero a veces la riegan, con que no sea muy seguido, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta a los jóvenes. Ya se me salía uno por ahí, dos. A ver, jóvenes, ¿están siendo sabios y prudentes? Creo que Memito está contestando por todos. Desde ahí, háblame fuerte, porque yo más veo que le haces así. No sé si estás de nervios o qué, pero a ver, Memo. ¿Están siendo sabios y prudentes los jóvenes? Te cuidas de todos. Allá está Adair, mira, nomás volteé a verte. A ver, no, también le voy a preguntar a Adair. Adair, ¿está siendo sabio y prudente? Ya lo vieron. A ver, por acá. A ver, tu hijo, Maricruz. ¿Están siendo sabios y prudentes? Bueno, ya. Fue más benévolo consigo mismo. Ok, pónganse de pie, hermanos. La verdad es que todos, no creo que hay quien se escape de que a veces la regamos y en lugar de estar actuando como sabios y prudentes, somos imprudentes. Aún uno puede pasar por eso. ¿Por qué? Porque a veces va uno manejando y le mete uno a 110, 120, 130 y la esposa va agarrada así. Hasta que nos dice, bájale, vas muy duro. Ay, sí, le baja uno. Puede uno cometer imprudencias y las imprudencias nos pueden llevar hasta la muerte. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra y vamos a pedirle perdón a Dios por las faltas que hemos tenido delante de Él. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti. En esta mañana nos acercamos a ti para darte gracias por tu palabra, Señor, porque esa palabra es para perfeccionarnos a los que estamos esforzándonos por ser sabios y prudentes. Nos sirve para corregirnos, para seguir esforzándonos, para que corrijamos aquellas cosas en las que estamos mal. Tú has hablado a mi vida, como seguramente has hablado a la vida de cada uno de los que estamos aquí, por lo cual te suplicamos que tengas misericordia de nosotros y nos perdones todas las acciones imprudentes que estamos cometiendo hoy en día y las que ya cometimos el día de ayer y antier. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy reconocemos que hemos pecado delante de ti. Hoy reconocemos que hemos sido tercos, necios en algunas ocasiones, como algunos de tus hijos tuvieron el valor de reconocerlo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Y así como tú nos perdonas,
nosotros nos perdonamos unos a otros, porque mi esposa me ha visto cometer imprudencias. Y a lo mejor yo le he visto a ella cometer imprudencias. A lo mejor he visto a algunos de tu iglesia cometer alguna imprudencia, y a lo mejor ellos me han visto a mí cometer alguna imprudencia. Señor, así como tú nos perdonas, nosotros soltamos el perdón unos para con otros. Nos perdonamos unos a otros. Hermana, levanta tu voz ahí y perdona a tu hermano, a tu hermana que has visto cometer alguna imprudencia, aún dentro de la iglesia, aún que tú la conozcas. Suelta el perdón. ¿Para qué? Para que no estemos reprochándole nada a nadie, para que el diablo no gane ventaja sobre tu hermano, sobre tu hermana y sobre la iglesia. Señor, en esta hora te pedimos perdón, y así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos perdonamos unos a otros en el nombre de Jesús.